Almas condenadas. Una historia de la morgue. La siguiente historia que a continuación vas a escuchar fue escrita para Guerrero de Luz por Jesús Guzmán. Soy médico forense originario de México. Me dedico a esta profesión desde que terminé mis estudios. Hay un mito que dice que los que trabajamos en las morgues tenemos mucho para contar, y yo les respondo lo siguiente. Si debo mencionar cada una de las experiencias que tuve referidas al tema paranormal, seguramente pasaría todo un día completo hablando de ellas. Para decidirme a compartirles la de esta noche, quise antes pedir permiso al otro protagonista quien la vivió junto a mí, pues los dos la consideramos como la más fuerte. Por otro lado, nos pareció ideal hacerlo para estas fechas, ya que estamos atravesando el Día de los Fieles Difuntos. Mi nombre es Rubén Alvear, tengo 36 años de edad, y esto nos pasó en el año 2013, comenzando en la funesta fiesta de Halloween. La ciudad en donde vivimos es muy poblada, por consiguiente los accidentes de tránsito ocurren durante todo el día, pero es en las noches cuando mayormente se dan los más fatales. Les menciono esto porque en más de una ocasión nos tocó cubrir horas extras debido al ingreso de víctimas repentinas. Algunos cuerpos llegan en partes, sin importar la edad o condición social. Sus aspectos provocan una sensación de impotencia tal que sientes cómo se te deshace el alma al verlos. Y esto no tan solo nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sino también en lo que es capaz de ser un loco al volante o un ebrio inepto sin respeto a la vida, en cualquiera de los casos. Esa fue la raíz de lo que sucedió aquella noche. Un par de jóvenes conduciendo en estado alcohólico se desviaron de carril al perder el control, impactando sobre el costado de una combi que venía en sentido contrario, con unas 5 personas en su interior, 6 con el chofer que conducía para ser más exacto. El choque fue terrible. Los muchachos recibieron golpes fuertes pero lograron sobrevivir. Eso gracias a que apenas llegó la ambulancia, los trasladaron hacia el hospital más cercano para que fueran asistidos. El caso de los ocupantes de la combi fue muy diferente. El impacto con el carro hizo que el conductor se saliera de la carretera para dirigirse directamente hacia el barranco en el que cayeron. Este no era muy profundo, pero en el instante en el que el vehículo chocó contra las rocas, este comenzó a arder completamente. Entre lo que quedó de la combi, aparte de recuperar los restos calcinados, lograron hallar algunos elementos que les dieron pistas sobre los ocupantes. Unas máscaras parcialmente quemadas y otras piezas usadas en Halloween, las cuales dieron a entender que las personas tenían planeado celebrar dicha fiesta en la ciudad, ya que el vehículo viajaba hasta aquí. Mientras trataban de conocer las identidades de los difuntos, sus restos fueron trasladados a la morgue, es decir que llegaron hasta nuestras manos, y siendo la 1:45 de la madrugada aproximadamente, ya los teníamos frente a nosotros. Algunos estaban sobre las mesas de trabajo, entre tanto otros aguardaban en las cámaras. La sensación que nos provocaron al ver sus estados fue sumamente escalofriante. Por Dios santo, Oscar, ¿cómo puedes estar comiendo frente a ellos?, le reproché a mi colega mientras éste mordía un sándwich. De seguro te da náuseas, ¿verdad? Eso es por tu falta de costumbre, mi estimado Rubén. Yo ya estoy curtido en esto. A mí ya nada me afecta. Puedo regalarte un poco de mi cena si gustas, me respondió burlándose de mí. Me uní a su ironía con una fingida sonrisa de mi parte, para luego volver a dirigir mi mirada sobre el primer cuerpo que comenzaríamos a trabajar. De por sí se pueden dar una idea de cómo quedaría un cuerpo luego de quedar atrapado entre los hierros retorcidos de un vehículo. Ahora imaginen cómo quedaron si el carro ardió completamente. Todo eso teníamos frente a nuestros ojos, y no era uno solo, eran 6. La que encabezaba la lista era una mujer que estimo tendría algunos 30 años de edad. De antemano les digo que el olor que despedían era intolerante. A diferencia de las demás carnes, esta tiene su particularidad, la cual es mucho más intensa. El cuerpo no estaba completo, solo era un pedazo lo que había sobre la mesa. Comencé retirando la primera capa carbonizada de la zona donde realizaría la incisión. Apenas la abrí, captamos un aroma ajeno a todo, es decir que eso no tendría que suceder. Era olor a azufre.
algo ilógico, y no pude encontrar nada que lo justificara. Pero para fortuna nuestra, dejó de sentirse instantes después. El líquido hemático en su interior era escaso, pero continuaba deslizándose como si tuviera vida propia. Sus pulmones estaban aplastados, pero una capa de una sustancia desconocida los recubría. Cuando llegué al estómago quedé anonadado. Tenía evidencia de que había consumido alimentos recientemente, pero entre lo hallado ahí, habían huesos no consistentes con los de ningún animal. Mientras proseguía, Oscar coincidió conmigo en cuanto a la rareza, pero luego de mantenerse en silencio por algunos segundos, pronunció mi nombre sin quitar sus ojos de una de las manos de la cual él estaba inspeccionando en ese momento. Cuando lo miré estaba notoriamente asustado, y al llevar mi vista hacia donde él observaba, también pude divisar ese extraño símbolo tatuado. Esta clase de símbolo se me hace conocido. No recuerdo si lo vi en un libro o alguna página de internet, pero sí recuerdo perfectamente lo que es, me dijo luego de soltar la mano y alejarse un paso de En tanto yo esperaba que él completara su frase, él lo recorría con sus ojos de pies a cabeza. Luego se acercó nuevamente y le abrió la boca, para posteriormente hacer una mueca de asco y alejarse horrorizado. También vi lo que había en el interior, y yo mismo tuve que retirar aquello que él no se animó a tocar. Entre los dientes podridos que tenía la mujer había tejido crudo, y a un costado de su lengua había un pequeño trozo de hueso. De esa manera supimos lo que estaba comiendo antes del accidente. Es un hueso, eso es un hueso, pero no es un hueso de un animal, es una bruja. La mujer es una bruja, y lo que estuvo comiendo de seguro fue a una criatura, dijo exaltado. Ese tatuaje que ves en su mano es un símbolo de pacto. Ahora recuerdo que fue mi abuelo quien me habló de estos. Él solía hablarme de esta clase de marcas. Se lo hacen las brujas para rendir honor a quien sirven, pero nunca me había tocado ver uno de estos en persona. Eso explicaría las máscaras y los elementos. Ellos no iban a ninguna fiesta. Venían de hacer algún ritual por ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cada una de sus palabras fueron como golpes sobre mi pecho. Siempre respeté las creencias de todos, pero pensar que las brujas existen realmente es algo con lo que jamás pensé que tendría que toparme. Oscar, ya cálmate por favor. Entiendo tu reacción, pero que esta mujer sea una bruja o no, no es nuestro asunto. Nosotros estamos aquí para realizar las autopsias a cada uno de ellos. Luego de eso vamos a enviar las muestras al laboratorio para ser analizadas. Son otros los que se encargarán de dictaminar si son restos humanos, de animal o lo que sea que haya estado comiendo. Pero por ahora, necesito que estés en tus cabales para que de esa forma hagas un buen trabajo. Tenemos mucho que hacer, y solo estamos nosotros dos. Espero me comprendas tú también. Oscar asintió con la cabeza, respiró profundo y exhaló. Acto seguido volteó para mirar el cuerpo que estaba sobre la otra mesa, y regresando su mirada hacia mí, me dijo que él iniciaría con para que de esa manera aceleráramos el trabajo, y así nos organizamos. Al menos queríamos adelantar el trabajo lo que más se pudiera, hasta que llegara la hora de descansar. Oscar trabajaba con un hombre. En un momento dado, tuvimos que suspender la actividad por algunos minutos, pues él se volvió a espantar cuando descubrió el mismo símbolo tatuado en la pierna del occiso. Nos fuimos un poco antes del amanecer para descansar por 6 horas y regresar. Cuando llegamos en el hospital reinaban los sentimientos de desconcierto e incertidumbre, en especial en torno a la morgue. Había un empleado, era uno de los que se encargaba de la limpieza, al que lo mantenían sedado luego de sufrir una crisis de pánico durante horas. Estuvo gritando y llorando enloquecido de terror, como si se hubiera topado con el mismo demonio. Cuando lograron controlarlo y antes de quedarse dormido, pudo contar lo que había pasado, lo cual hizo que tanto Oscar y yo quedáramos abrumados. El hombre contó que mientras limpiaba unos pasillos cerca de la morgue, escuchó sonidos muy extraños provenir desde ahí. Él los vio salir a mi compañero y a mí, por lo que pensó que alguien sin autorización había entrado. Cuando fue a revisar se encontró con una horrenda pesadilla. El lugar estaba vacío,
Los cuerpos no estaban a la vista, esto debido a que nosotros los dejamos guardados en las cámaras, como corresponde. Di un breve recorrido por la sala buscando si había algún artefacto o algo que justificara los ruidos que había escuchado, pero tampoco encontró nada. Hay varias rendijas a lo largo de la parte superior de la pared, la cual comunica con un jardín. Algo en ellas le llamó la atención. Al mirar más detalladamente, observó una especie de vapor salir a través de estas, pero este era oscuro y casi denso. Confundido, siguió el rastro desde donde provenía, y eso lo condujo hasta las mesas de trabajo. Aterrorizado, observó que ahora sobre estas estaban aquellos elementos que vinieron con los cuerpos. Había una cantidad de líquido hemático rodeándolos. Se quedó estupefacto contemplando la anomalía, hasta que de pronto escuchó aquellos macabros sonidos nuevamente. Eran una combinación de voces con alaridos, voces roncas que hablaban en otro idioma, como si se trataran de plegarias o partes de un rito. Los gritos eran de mujeres en su mayoría. El líquido que había en las mesas se volvió negro, espeso, y creció tanto que comenzó a caer por los bordes de la mesa. Cuando pudo superar el impacto, quiso huir de ahí, pero al darse la media vuelta, vio lo que él calificó como el mismo infierno. Él lo describió como una aglomeración compuesta por un montón de cuerpos que se movían desesperadamente. Todas las partes estaban apretadas entre sí, pero estos se hallaban en tan mal estado que no se podía distinguir a quién le pertenecía cada una. Solo sus cabezas estaban erguidas, y en ellas se notaba semblantes de sufrimiento y desolación. Los brazos que apuntaban hacia cualquier lado, ahora comenzaban a moverse en dirección hacia él, tal cual lo haría alguien para pedir ayuda. Momentos después de que saliera despavorido de ahí, los médicos lo encontraron en ese estado de cuclillas en un rincón, hablando incoherencias, temblando y llorando desconsoladamente. Oscar y yo quedamos mudos del asombro. Fuimos a la morgue, pero todo estaba normal, tal cual lo habíamos dejado. Lo único que hallamos y que antes no había, era un charco de orina sobre el suelo. Un enfermero nos acompañó en esos momentos, y nos dijo que tampoco vio nada raro cuando vino antes a revisar, por lo que comprendimos que fue el empleado quien se orinó del miedo, ya que sus pantalones también estaban mojados. Con Oscar nos organizamos de tal forma que cumpliéramos con todas las autopsias lo más rápido posible. Cada uno de los integrantes tenía ese símbolo tatuado en un lugar determinado de su cuerpo. Solo uno carecía de este, quien sospechamos que sería el chofer. En cada incisión que realizábamos, aquel mismo olor a azufre salió de la carne. Asimismo desapareció instantes después, quedando únicamente el olor a putrefacción, que inexplicablemente comenzó a despedir como si el proceso de descomposición se hubiera acelerado. Cuando llegó la noche apenas tuvimos tiempo de darnos una ducha para continuar inmediatamente el trabajo. Habían llegado 3 cuerpos más a la morgue, por lo que el desvelo era inminente. No obstante, los protagonistas principales fueron aquellos 5 cuerpos tatuados, los que convirtieron los primeros minutos del 2 de noviembre en el más grande choque emocional que 2 personas puedan vivir. En total había 9 cuerpos adentro de la morgue. Los 6 del accidente más uno de los que recientemente llegó estaban en el interior de una cámara. A los otros 2 los estábamos trabajando en la mesa. No oímos ningún ruido, no sentimos escalofríos, no percibimos olores ni nada que nos dieran un indicio de aquello que iba a suceder ahora. Simplemente aparecieron. Oscar balbuceó mi nombre. Él estaba de espaldas por lo que no pude verle el rostro, pero en los gestos que hacía con las manos para llamarme, noté que estaba temblando desenfrenado, lo que me indicó que algo malo le pasaba. Me señalaba hacia delante de él. Cuando moví mi cabeza para mirar, también yo comencé a temblar como él. Cerca de la pared estaba parado un hombre. Nos observaba sin hacer movimiento alguno en sus ojos, a los que dirigí intercalándolos sobre Oscar y luego sobre mí. De alguna forma podíamos sentir que había confusión en él. Por instantes giraba su cabeza para contemplar alrededor como si no conociera aquel lugar. Ese hombre era el mismo que yacía tendido sobre la mesa de Oscar. Era su alma. Su aspecto era traslúcido, tal cual representan a los fantasmas. El mismo ligero brillo que le emanaba también se manifestó de improviso a unos metros de su lado.
Paralizado divisé que se trataba de otro como él, quien era el alma del cuerpo que yo tenía en mi mesa, pero una cierta mansedumbre nos inundó conforme pasaban los segundos, muy contrario a lo que deberíamos experimentar, ya que dos almas más tomaron formas visibles frente a nosotros, y a los dos también los reconocimos. Uno era el chofer del accidente, y el otro era el tercero que había llegado junto a los últimos. Las cuatro almas persistieron en poner sus miradas en nuestros ojos unos segundos más, para ahora cambiarlas de rumbo. A continuación se enfocaron en aquella otra pared, la cual comunicaba al jardín externo. Uno a uno comenzaron a moverse en dirección hacia allí. Sus formas lentas y casi imperceptibles de caminar nos hacían creer que simplemente se deslizaban por encima del suelo. Cuando llegaron a la pared, la atravesaron como si ésta no existiera. Pero fue después de presenciar aquello que caímos en cuenta dónde se dirigían. En esa dirección estaban los caminos que debían transitar para llegar a sus destinos. La tradición del día 2 de noviembre finalmente cobró veracidad. Ellos iban al encuentro con sus familiares. Se podría decir que vivir eso nos dejó una sensación agradable y mansa, hasta que de pronto aparecieron también los otros, los 5 que faltaban, los que Oscar catalogó como brujos y brujas, envueltos de ese olor a azufre inmundo. Ellos fueron los que cambiaron todo lo bueno que veníamos sintiendo por los más oscuros abismos de terror. Sus cuerpos ahora estaban completos, pero no tenían ropa alguna. Eso nos permitió ver las decenas de llagas que tenían. Algunos gritaban, otros gemían y lloraban, como si estuvieran experimentando sufrimientos inimaginables. Hacían el ademán de caminar, pero por momentos se caían, como si sus pies les pesaran demasiado al hacerlo. Luego se levantaban y volvían a intentarlo. Solo de esa manera podían avanzar. Reconocí a una de las mujeres como a la que yo hice la autopsia primero. Su semblante de dolor me estremecía el alma. La maldad que ellos despedían de sus figuras calaba nuestros huesos. La visión de este segundo grupo duró casi el mismo tiempo que el de las primeras almas. Dejamos de verlos cuando desaparecieron al cruzar la pared. Sin embargo, los alaridos de dolor siguieron llegando a nuestros oídos por un breve tiempo más, para posteriormente terminar el suplicio al fin. No obstante, hubo alguien más ahí con ellos. Oscar juraba no haberlo visto, pero yo pondría mis manos sobre el fuego asegurándoles que es verdad. Era un ser abominable y sórdido, con forma humana y a la vez animal, pues 2 largos y afilados cuernos sobresalían de su cabeza. Por el exuberante frío que recorría mi cuerpo, supe rápidamente que se trataba del mismo innombrable, quien posando al lado de los sufrientes me miraba burlonamente. Sin duda alguna era él quien los hacía sufrir, por tratarse de almas condenadas quizá, ya que siendo así éstas le pertenecían. Al principio no hubo nada que nos pudiera sacar del estado en que quedamos. Luego de vivir esa experiencia recibimos la atención necesaria, pero terminamos casi como el empleado que los vio la noche anterior. Todo eso revive en nosotros cada vez que lo recordamos, y creo que nunca volveremos a ser como éramos antes, independientemente de las propias conclusiones a las que ustedes puedan llegar. Nosotros nada podemos hacer para cambiar lo vivido. A Oscar y a mí solo nos queda compartirles esto, y con su consentimiento fue que decidimos contarlo por vez primera. Dicen que cada día 2 de noviembre, las almas regresan a este mundo para visitar a su familia y seres queridos. Pero ¿alguna vez te preguntaste qué sucede con las almas condenadas? ¿Tienen ellas acaso la facultad de participar de esa gracia? ¿Pueden ellas visitar a quienes fueron sus familias en vida? Las respuestas ya las obtuvieron al conocer nuestra vivencia, pero estoy muy seguro que muchos de ustedes prefieren no haberlo sabido nunca.